Bueno, ya estamos, los contadores empezamos a tiempo, son las 6. Nosotros vamos a empezar. Yo entonces quiero introducir a los dos participantes de esta noche. El primero de esos es José González Chea. José González es ingeniero industrial, pero también es un contador. O sea, él empezó en la contabilidad con una firma que se llamaba Torres y Torres, una firma que viene de los años 40. Esa firma entonces fue, obviamente la gente se va muriendo, se va jubilando, y él después de una segunda, quizás hasta tercera generación, tomó la batuta de esa firma y después hizo un rebranding a contadores y CFTs, contadores financieros tributarios. O contadores tributarios y financieros. Perdón, contadores tributarios y financieros. Entonces, ¿qué lo que pasa? Es como la vida va, ¿no? Después de eso, otro rebranding, que fue CFT, la sigla C con la F en el medio. CTF. CTF, o sea, otro rebranding. Pero es una firma que viene de los años 40. ¿Cuál es la importancia de la presentación que nos va a hacer José? Es una firma que tiene decenas de personas trabajando ahí, tiene muchos clientes, además de eso tiene toda la área de la práctica, contabilidad, auditoría, impuestos, trabajos especiales y otras cosas más. Pero lo más importante que no cualquiera puede decir, tiene un programa de revisión de calidad de la práctica. Y eso es muy importante, muy relevante. No cualquiera lo puede hablar. O sea, cualquiera puede agarrar las NIF y se pone por ahí a decir lo que dicen las NIAs, cualquier norma de control de calidad. Pero el que lo haya vivido, el que lo haya pagado, el que lo haya experimentado, puede hablarlo con una visión mucho más completa. Vamos entonces a permitir que José, tú puedes intercambiar la pantalla ya. Ve tratando mientras termino la introducción de la segunda panelista que vamos a tener después de José, que es la profesora Margot Fuentes. Margot es profesora de muchos años en la USMA, contadora de mucha experiencia, ha trabajado en el sector público, en el sector privado, tiene también su propia práctica y tiene mucha experiencia en las normas de ética y nos va a hablar del código de ética actual, del código de ética de la IFAC y por supuesto hay una sola línea en la Junta Técnica de Contabilidad y sus atribuciones, que es la posibilidad de dictar un código de ética y que después de eso vienen varias cosas, un plazo de 6 meses, viene después de eso un referéndum, cosas realmente interesantes que vamos a tener en el futuro muy cercano. Carlos, todavía no puedo compartir la pantalla todavía. Ok, vamos a tratar de darle share para que José pueda entonces hacer ese compartir. Me disculpa, estoy admitiendo gente mientras estoy tratando de hacer la misma posibilidad de compartir. Ahora sí. Bueno, pasamos los 100, lo que es muy interesante, que los contadores empezamos a tiempo y así es. Bueno, gracias Carlos por la presentación y también por la invitación a compartir esta experiencia sobre el manejo del sistema de control de calidad en la práctica profesional, especialmente en la firma. Como les contaba, nuestra experiencia en el tema de calidad no es ajeno porque es parte de la misma educación que nos dan como ingenieros industriales en nuestra carrera y nuestra práctica al introducirla, como vamos a ver en una pequeña presentación que les hice de por qué nuestra práctica se fue involucrando el tema de calidad y fue necesario llevarlo hasta una normativa internacional que se adoptó y que ahora es adoptada también en Panamá por la nueva ley 280, recientemente aprobada.
que llama pues a introducir elementos de calidad que ya venían intrínsecos en nuestra misma ley o nuestra misma mística como profesionales de la contabilidad que deberíamos haber tenido. Así que más o menos esto les voy a hacer un breve repaso de la historia, de cómo nosotros le fuimos enfocando eso a la firma. Aún nos queda mucho por hacer, aún lo estamos terminando de implementar. Las situaciones de los últimos años hicieron realizando por falta de no solamente de recursos, sino también de la calidad de que se requiere del manejo de estos temas, ¿no? Nosotros, pues, al conocer de que existía una alianza por esfuerzo de varios gremios, especialmente el Colegio de Contadores y de las mujeres, de la Asociación de Mujeres Contadoras de Panamá, llamado ALCAPA, que es la Alianza de Calidad de Panamá. Este esfuerzo, pues, por llevar a cabo a la práctica y especialmente darle a nuestra práctica profesional, especialmente en las firmas de mediana y pequeña tamaño, que en ocasiones la revisión de las firmas internacionales no les alcanzaba a revisar todo el tamaño de la práctica profesional, y que ya teníamos una norma internacional de control de calidad emitida desde el año 2009 y que era vigente para todas las opiniones de contabilidad a nivel internacional, emitida por el IASB. Era necesario, pues, hacer ese esfuerzo como gremio, pues, y yo al conocer este esfuerzo, pues yo igualmente también me comprometí y traté de comprometer, pues, a toda mi firma en este mismo proceso. Es un proceso bastante, mucho esfuerzo, porque básicamente, pues, se requiere de recursos principalmente, recursos no solamente financieros, pues en el costo mismo de la revisión, sino de costumbres y de hábitos que en la práctica nosotros lo hacemos. Hacemos en cada uno de los encargos tanto de aseguramiento como encargos de auditoría, especialmente la financiera, lo tenemos ya de manera institucionalizado, pues, en nuestra metodología de los encargos, pero en ocasiones no se documenta, entonces, y no se hace como un sistema completo. Se hace porque sabemos, pues, que como ética profesional de los contadores lo tenemos ya en la mano de cada uno de esos encargos. Y ahora es que hay que implementarlo como un sistema como tal, con los 6 elementos necesarios que nos llama la norma y con los procesos debidamente documentados, debidamente institucionalizados en toda la práctica. Así que básicamente eso es lo que cuesta incluir en los procesos, y eso eleva como vamos a ver, pues va a elevar tanto la práctica con un sistema continuo de mejoramiento, así también nos eleva los costes de operación, porque nos va a tener que tener personal especializado en esto, tiempo dentro de los procesos que hacemos a diario. También nos incluyen procesos que tenemos que ir dejando documentados y que alguien debe, cada uno dentro de la práctica, lo debe ir realizando. Buscamos, pues, aquí con esta pequeña presentación de estos minutos es darle un pantallazo de cómo implementar el sistema de control de calidad en las firmas. Inclusive esto va más allá, cuando hablamos de firma no se entienda que es una firma de muchos profesionales. La norma abarca hasta la práctica independiente de un profesional. Esa práctica independiente profesional le obliga a tener también el sistema de control de calidad. Así que cuando hablamos firma, se refiere a la práctica profesional en general, desde una persona que realiza la labor de auditoría, de emitir informes con opiniones en base a las normas,
y revisiones y algunos otros servicios de atestiguamiento. Lo que implica básicamente es un compromiso, y vamos a tratar de explicar qué implica este sistema de control de calidad y por qué se debe hacer o por qué hacerlo. Que antes era optativo, hoy en día ya es un must, es necesario. La evolución natural que tenemos como práctica profesional que debemos ir llevando a cabo para poder realizarlo, esto es lo que vamos a hacer, y traté de encadenar dentro de la firma lo que veníamos haciendo en una tradición que yo llegué hace unos 20 años, pero en el caso de nuestra firma tenía un manejo desde hace más de 60. El entendimiento de que toda la organización lo comprenda, lo asimile, y el vínculo con nuestro entorno, o sea, nuestros proveedores, nuestros clientes y nuestras comunidades en general. Eso es básicamente cómo el sistema de control de calidad involucra todos los aspectos dentro de la firma. En la evolución de nuestra firma CTF con la profesión y en la calidad, desde el año de la fundación de la firma, como dijo Carlos, pues una de las firmas pioneras en nuestro país de la práctica profesional. Luego en el año 78 que sale la ley del 57 de ley del contador, y cómo fue evolucionando de la mano con cada una de las normativas que nos fueron regulando la práctica profesional y a la vez dando una base para el comportamiento de nuestra profesión. Va muy de la mano con la norma de control de calidad que se emitió a nivel internacional, como les decía, por el Comité Internacional de Atestiguamiento y IASB, por sus siglas en inglés, en el 2009, y que fue efectiva desde diciembre del 2015 de ese año. Y como en el año 2020, luego de una evolución de casi 12 años, se emite la norma de calidad internacional, de gestión de calidad internacional en el 2020, que va a ser efectiva a partir de finales de este año, del 15 de diciembre del 2022, que es una evolución de la norma de gestión de calidad 1, en la cual el cambio más importante es que en la norma internacional de primera mano habían categorías, digámoslo así, de firmas, entre firmas de gran tamaño, firmas de mediano y pequeño tamaño y de práctica profesional independiente. Solamente, básicamente es una norma internacional. Va más allá, se han evolucionado otros conceptos, pero principalmente es que hay una sola calidad a nivel internacional. No hay esa diferenciación entre las firmas. Se debe manejar en el concepto de la profesión y de los servicios de atestiguamiento un solo concepto de calidad. Y también en nuestro país, pues la última evolución en la ley 280, recientemente aprobada en diciembre del 2021, que le encarga pues a la Junta Técnica de Control de Calidad, Junta Técnica de Contabilidad, le instruye pues a llevar un programa de control de calidad en Panamá. Así que básicamente esa es la evolución que nosotros también hemos tenido y que mantenemos de la mano de lo que ha tenido la profesión. Nosotros en Contadores Tributarios y Financieros, pues como principalmente antes de llegar a hacer toda esta reingeniería de manejo de elevar nuestra práctica profesional en la misma, definimos nuestro objetivo, definimos nuestra definición de qué es lo que somos, qué buscamos, y esa es la base principal para tú enfocar a dónde quieres llegar. Nos mantenemos vigentes tanto en los gremios, el gremio del Colegio de Contadores, así como también en otros demás gremios de contabilidad de la profesión, tanto a nivel independiente cada uno de los contadores que aquí estamos, así como también estamos presentes en la Cámara de Comercio y
como saben, pues les comuniqué pues, en el programa de revisión de control de calidad de Panamá, desde el año 2017. Definimos nuestra misión y definimos nuestra visión. Estos son los principales conceptos que debemos tener para que toda la organización conozca dónde está, a qué pertenece y qué es lo que se quiere, tanto de él como de la firma en conjunto. Básicamente son conceptos que debemos tener que van de la mano con el sistema de control de calidad, porque al iniciar el reclutamiento del personal deben conocer a dónde están llegando, ¿no? A qué tipo de organización se está llegando. Definimos nuestros valores que van de la mano del código de ética del contador y que tratamos de practicar día a día. Como seres humanos, pues tenemos que tener el concepto definido de lo que queremos llegar y hacer. Estos conceptos los voy a ir manejando rápidamente porque tenemos el tiempo limitado, ¿no? Aquí aterrizamos entonces todo lo que fue la firma al concepto de calidad. El objetivo de un sistema de control de calidad es esto: establecer y mantener un sistema de control de calidad que provea una seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con los estándares profesionales, requisitos regulatorios y legales. Como ven, la definición es sencilla, no es nada extraño, y es lo que siempre, desde que nos hacemos contadores, nuestros principios contables nos los indican. Así que no es nada diferente. Lo que tenemos es que crear procesos y crear conceptos amarrados a la normativa. Vamos a ir prácticamente ahora a explicarles los 6 elementos del sistema de control de calidad que deben estar presentes en cada uno de los principios que resultan en una opinión o resultan en una conclusión de una revisión o en un encargo de atestiguamiento o de aseguramiento. Básicamente, esto nos lleva a tener todo basado en unos estándares, o sea, normativas, tanto normativas del propio país, de Panamá, como las normativas internacionales, que hoy en día todo está de manera homologado a nivel internacional, tanto en las normas internacionales de contabilidad como en las normas internacionales de auditoría. Y por eso que la NIC 1, que está vigente hasta que la reemplace la NIC 2 a finales de este año, va de la mano con la NIA 200 del tema de calidad. Y así como les puse pues, en las filminas en la presentación anterior, pues de que la normativa igual llega a la normativa local con el último cambio, la evolución que ha tenido la ley de contador con la ley 280. El compromiso, un compromiso que debe ser desde los socios principales de cada una de las firmas hasta todos los miembros que conforman la operación de la empresa, de la firma, y todo basado en la ética profesional. Porque es muy importante ahora el concepto que ahora también la colega Margot es indispensable para poder tener un sistema de control de calidad adecuado. Los 6 elementos del sistema de control de calidad es un ciclo que va a hacer que la práctica se eleve y se vaya en un mejoramiento continuo. Lo principal es arrancar con un liderazgo y responsabilidad por la calidad dentro de la firma. Esto es básicamente tener el convencimiento de que es la manera de un autogestión de que maneje cada uno de los conceptos que se deben ir revisando para un mejoramiento continuo. ¿Cuáles son los requisitos éticos relevantes que debemos tener? Básicamente la ética profesional de la práctica. Cuando recibimos los clientes, su aceptación para los trabajos, una debida diligencia que debemos practicar a cada uno de los clientes, tanto en su práctica como en sus resultados, y así esta debida diligencia mantenerla cuando los encargos
se renuevan y las debidas rotaciones que se deben tener dependiendo de los tipos de encargos que se tengan, los niveles del trabajo en sí. El recurso humano que nos involucramos en cada uno de los trabajos con conocimiento, capacidades y en el enfoque a que se debe dependiendo del tamaño del encargo. Debemos tener a la altura y si no, pedir asesoramiento o apoyo cuando no se requieran alguna destreza. Y en la ejecución misma de los trabajos, pues llevar estos trabajos con la debida metodología, planeamiento y resolución para llegar a unas opiniones favorables con salvamentos o adversas, ¿no? Y al final también un monitoreo que involucra dos aspectos, solamente el seguimiento, darle un manejo continuo y el monitoreo que también sería el almacenamiento o documentación de cada uno de los aspectos que el mismo sistema lo vaya llevando. Como le decía, pues para la implementación, lo primero es hacer un diagnóstico de qué estatus estamos, en cada uno de estos 6 elementos que les dije rápidamente. Ahora vamos a ver cada uno un poquito más detallado, pero en cada uno de estos elementos hacer un diagnóstico de la firma, dónde estoy basado en la NIC 1 de control de calidad y en la NIA 220 para los encargos de auditoría y de revisiones. Este diagnóstico te va a decir un punto de partida en cuál cada uno de los aspectos se deben completar, donde hay fallos, donde hay faltantes, no hay. Debemos tener una certificación de cada uno de parte de cada uno de los miembros de la firma que conocen los conceptos de ética, conocen los conceptos de independencia, cuáles son las funciones, quién es el socio encargado, quién es el compromiso. O sea, todo eso dejarlo debidamente documentado y en conocimiento, de entregarle la información a cada uno de los miembros de la firma, donde pueden manejarse algún concepto que no tengan claro, y es una educación continua. Esto es, todos los días salen, como sabemos, pues en nuestra práctica no dejamos de estudiar. Todos los días salen conceptos nuevos que debemos ir repasando y evaluando para nuestro debido análisis. El diagnóstico, pues, es el arranque, pues, para la implementación del sistema, y una vez que tengamos el diagnóstico, inicia todo el ciclo que vimos. En el elemento 1, que es el compromiso de promoción de una cultura de calidad dentro de la firma, lo principal es el compromiso, es fundamental que el socio principal y los demás socios de la firma tengan el convencimiento de la cultura de calidad. Cómo difundirlo, no solamente con normativas, explicarlas, capacitarlas, sino de que cada uno del personal tenga el convencimiento de los efectos que causaría el no tener esta cultura en el día a día de las realizaciones de los encargos que hacemos. Cómo desempeñamos las funciones, y cada uno de estos conceptos van a tener sus objetivos, políticas y procedimientos, que una de las personas en la organización sería, digamos, el encargado de hacer estas revisiones, fuera de las inspecciones anuales que se deberían hacer a la firma. El segundo elemento, un elemento esencial, es la base angular para poder para poder desarrollar el sistema, es la ética, que a la fecha en nuestro país está basado en el decreto 26 de 1984, y que está en un proceso actualmente. Entiendo que hay un proceso de revisión para actualizarlo y ponerlo de acuerdo a la norma internacional actual. Básicamente, el decreto inicial del 84 tiene los mismos conceptos, solamente que sería evolucionarlo, ¿no? Lo que es independencia y demás.
Y hoy en día los códigos de ética que se deben adaptar a cada una de las firmas, basados en la norma general o básica, deberían darle unas luces a los equipos de trabajo en cada uno cuando existen lo principal que vemos aquí, las diferencias de opinión, cómo manejarlas y cómo resolverlas. Y además de los demás manejos que debemos tener cuando es uno de los puntos que vamos a ver más adelante, que es y que estamos ahora debatiendo, que es el establecimiento de los honorarios, que sean unos honorarios justos y equitativos, ni aprovecharse del cliente cuando tenga una situación, ni tampoco dar un honorario muy bajo, que no represente el esfuerzo que se le da tanto por el compromiso como al nivel del encargo. En cada uno de los puntos del sistema de control de calidad, la norma nos da los objetivos del punto, las políticas y los procedimientos que se deben hacer. El tercer elemento, pues, el elemento de aceptación y continuidad de la relación el cliente y los encargos específicos, básicamente es ya en la interacción en sí de nuestros encargos, nuestros servicios de auditoría, aseguramiento y de revisiones que vamos a estar en conflicto, que vamos a estar ofreciéndole al cliente que se realicen a un cliente con el debido que hemos conocido, que tenemos la debida diligencia de haber entendido el negocio, entendido el cliente, entendido la fuente de los ingresos, entendido que es un cliente que cumple con su objetivo de generar beneficios a la organización dentro de las normativas lícitas y con sus éticas profesionales de acuerdo a la práctica que nosotros también vamos a evaluarnos. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos aceptarlo y cuándo debemos descontinuarlos por alguna mala práctica o algunas situaciones que nos comprometan el ejercicio profesional adecuado de la misma? ¿Cómo debemos actuar? ¿Cómo debemos llevarlos a cabo? El cuarto elemento, el elemento determinante. ¿Por qué es el elemento determinante? Porque sin personal y el conocimiento y habilidades de la práctica no vamos a poder realizarlo. Entonces, sabemos pues que en nuestra práctica profesional el elemento humano es necesario, es nuestra materia prima para lograr nuestros servicios. Es importante pues que el personal que se encargue a cada uno de los compromisos que adquirimos esté a la altura del reto que se le designe. Por eso tenemos que tener un proceso de selección de candidatos adecuado, de que una vez que el candidato ya sea reclutado, esté en la firma, conozca la firma, conozca todo el manejo del proceso en sí de calidad, y mantener una educación continua para que la competencia que realizamos a día se eleve. Entre más conocimiento manejemos y a la vez también difundamos a nuestro equipo, toda la práctica será beneficiada. De esa manera, entonces, también llevar a cabo evaluaciones regulares para tanto su remuneración o cuando ocurran algunas faltas, aplicar las sanciones debidas. El elemento quinto es ya en sí el desarrollo del trabajo, del encargo que realizamos, cada uno de los aspectos que debemos ir llevando en cada uno de los planeamientos para la ejecución del encargo. Cuando requerimos contratar expertos que por alguna razón no manejemos alguna situación específica del encargo porque es muy especializado, cómo se debe hacer esa contratación, siempre dentro de los límites del cumplimiento de las normativas. Como decía, pues cuando hay una situación de que tomar una
por alguna razón hay una diferencia de opinión, cómo las manejamos. Todos estos son los aspectos que se norman en el concepto de elemento 5 de control de calidad, y en las políticas y procedimientos nos indican cómo debemos realizarlo. El elemento 6, que como les decía, tiene dos partes: el seguimiento de los encargos, o sea, el monitoreo de que se deben llevar a cabo el mismo sistema en sí. Ahí nos van a estar regulando, nos deben estar visitando este revisor. En el caso de nosotros es un revisor externo, que es el del programa de revisión de ALCAPA. Este revisor, normalmente se hacen las visitas en los meses de entre junio a septiembre, octubre. Esos son los meses que se deben estar haciendo estas revisiones. Y para esto entonces debe tener toda la documentación disponible de cada uno de los encargos. No es llenar papeles como, digamos, papeles de trabajo para decir que se hizo, sino que los papeles de trabajo sean la fuente de la base de por qué el encargo tuvo una opinión de este tipo o de otro tipo, ¿no? Al final de cada uno de estos procesos se deben tener manuales de procedimientos, manuales de procesos que se deben ir desarrollando y revisando con cierta periodicidad. Bueno, al final de todo este proceso, ¿qué es lo que nos sale? Nosotros, por lo menos en todos estos tiempos, aun cuando se dilató un poquito por la situación que hemos estado viviendo con la pandemia, nos deja un conocimiento amplio de las especialidades que podemos tener. Nos ha hecho a mejorar el proceso de educación continua. Ha tenido un personal mucho más comprometido, tanto con el proceso en sí como con la firma. Y eso es lo que se busca, ¿no? Que el recurso que podría ser incrementado, pues debido al proceso en sí, que tenemos que incrementar horas hombre a cada uno de los procesos, nos da ese consentimiento, pues, que de cada uno de los miembros que buscamos que cada uno de las firmas crea en sí y que realice sus labores de manera consciente y no por obligación, sino en consentimiento de lo que están haciendo. El compromiso debe que ser desde el socio principal hasta el miembro más joven de la firma, ¿no? La experiencia, pues, que nos deja también es que en cada uno de estos conceptos se debe adecuar la circunstancia, costo-beneficio. Hay que evaluar no solamente el concepto de que, pensar que esto solamente se puede lograr en firmas ya grandes o con gran tamaño, sino que lo podemos practicar en cualquier tamaño de firma, siempre manteniendo nuestra independencia y poniendo por delante el conflicto, no tener conflicto de interés. Y por último, pues lo que yo quería dejarles en sus mentes es que, si bien es cierto, este es un proceso que no es fácil, no es tampoco ajeno que no se pueda llevar a cabo, pero sí hay que hacer, ver el recurso que se tiene que aportar o realizar en esto. No es un gasto, es una inversión que nos va a hacer mejorar así como nosotros invertimos en tecnología, teniendo una mejor computadora para desarrollar los trabajos mucho más rápidos. Esto también el proceso en sí de calidad va a mejorar la práctica profesional y en estos recursos, en recursos humanos, tecnológicos e intelectuales. Los recursos humanos que debemos tener en consideración, pues la anualidad por lo menos en el caso de nosotros, la anualidad que se debe pagar al programa para que el aporte que tenemos para que el programa continúe, los horarios del revisor, los costos de horas por persona,
se nos van a elevar porque al incluir procesos adicionales a los que ya teníamos implementados por el mismo proceso en sí del trabajo del encargo, tenemos que agregar unos adicionales. El adiestramiento del personal adicional que debemos especializar en las áreas que se requieran, si se requieren, dependiendo de los encargos que se tengan. Y en los tecnológicos, pues, herramientas pues, que nos van a ayudar a hacer más expeditos. A veces, por ejemplo, hoy en día que ya hay tantas herramientas que nos dan el manejo de los papeles de trabajo, el manejo del control de horas, algunas de estas herramientas a veces que nos funcionan para hacer la debida diligencia de los clientes y demás. Y en los recursos intelectuales, pues que la educación continua y capacitación del personal que se mantenga vigente con los cambios que tenemos día a día. Esos son los recursos que en nuestra experiencia en estos años que hemos estado lidiando con el sistema de control de calidad para su implementación, nos deja este esfuerzo por lograrlo. No sé, Carlos, pues esto básicamente esos eran los aspectos que yo quería llamar la atención aquí en contadores tributarios y financieros que hemos, en nuestros 4 o 5 años que tenemos de estar en el programa, nos ha dejado, y les podemos decir que nos sentimos satisfechos pues, de ese esfuerzo, aun cuando todavía hay cosas por realizar. Tú tienes, José, la experiencia al CAPA fresca porque es una experiencia reciente. Te pregunto, después de la pandemia, ¿cómo se hace una revisión de la práctica si uno no puede físicamente ir a los lugares? Bueno, eso es básicamente como hemos echado adelante cada uno de los encargos que hoy en día se están realizando, dependiendo de... Gracias a Dios, pues ya hoy ya no hay tantas limitaciones físicas, sino más bien de cuidado que debemos de tener, protocolos nuevos que tenemos que llevar a cabo, pero sí se visita al cliente y sí se visita también la revisión. Nosotros tenemos planificado que nos vienen a hacer la revisión para este año, entre junio a septiembre, y va a ser física, van a venir a revisarnos y definitivamente hoy nada más es adecuarnos a las circunstancias que vivimos. Se puede hacer revisiones parciales, en algún momento se limita el tiempo de contacto físico, pero siempre se realiza. José, y en cuanto a costos, ¿qué costo puede tener un proceso de revisión de la práctica? Dependerá del tamaño de la firma. En nuestra experiencia, los costos ya específicos es el costo de la anualidad que le pagamos al programa, el costo del año de revisión, porque las revisiones no son todos los años. En el año de la revisión hay un costo adicional digamos, de manejo que cobra el programa en sí, como tal, y adicionalmente el costo del revisor externo, ¿no? que lo nombra el programa en sí, de todos los capacitados que tenemos hoy en el país. Cuando inició el programa, los revisores iniciales era un convenio con el Colegio de Contadores de Puerto Rico, y supuestamente nos venían a revisar de Puerto Rico, pero ya con el pasar de los años, los revisores locales se fueron, son colegas, se fueron adiestrando y al final finalizamos haciéndolo localmente por precisamente eso, ¿no? El costo, ¿no? El costo de tener un revisor externo nos iba al programa en sí y a todos los involucrados nos iba a hacer un costo mucho mayor. Definitivamente son costos que podemos tener algún temor del manejo,
pero son las situaciones que esos desafíos que yo considero que debemos tomar en consideración y afrontarlos porque son necesarios para poder elevar nuestra propia práctica. Si no, nosotros no enfrentamos estos desafíos, no vamos a salir de la situación que podamos tener y pasar por alto a veces situaciones que no queremos invertirle, ¿no? Más que nada. José, y en cuanto a los revisores, ¿cuáles son los revisores? ¿Gente de qué perfil? Contadores, colegas del mismo perfil de nosotros que tienen experiencia tanto llevando los compromisos que han hecho en su propia profesional independiente o a firmas o que trabajan para firmas que se han acreditado debidamente en el perfil de la normativa internacional y que han tenido esa experiencia de capacitarse para ese enfoque, ¿no? Así que no son tampoco ni extraterrestres ni nada por el estilo, son personas que ejercen la práctica igual que nosotros. Y te pregunto, en cuanto a tiempo en horas hombres, ¿cuánto le han metido ustedes a la revisión de la práctica en tus horas en la oficina? La verdad eso no lo he enfocado, no lo he dimensionado, pero yo de manera general sí se nos incrementó el costo del servicio, porque al final del día esto lo debe pagar el cliente, porque no hay otra manera. En los años que hemos ido poco a poco incrementando como vamos viendo que es un ciclo, que cada año uno va retomando situaciones que no hizo o dejó de hacer por alguna razón. Yo digo que cada año nosotros le invertimos a los procesos de esto entre 5 a 6 horas adicionales o sea, como 5 a 6% de las horas adicionales de cada compromiso. O sea, que el incremento de la inversión que nosotros estamos realizando es una inflación de eso, de 5%, hasta 7% de eso. Ok. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. También las horas. Varias veces me han preguntado, bueno, está bien, pues, que venga a la oficina esta gente, pero ¿cuántas horas reservo del que los va a atender? Te pregunto algo. Hay una pregunta recurrente para quienes quieren ser revisores. Es decir, hay gente que quiere ser revisado, otros quieren ser revisores. ¿Los revisores tienen alguna capacitación? Eso, Sí. hay una capacitación de Alcapa para revisores. Sí, básicamente, como te decía, pues se inició con un convenio con el Colegio de Contadores de Puerto Rico, que se hacía la capacitación. Luego, con el apoyo del IFAC, ellos mismos han continuado trayendo colegas de otras jurisdicciones que van un poquito más adelantados de nosotros y ellos mismos han ido capacitando por medio de no solamente cursos, seminarios y hay acreditaciones adicionales que cada uno como independiente, el que le interesa hacer carrera como revisor. Hay millones de lugares hoy en día que te puedes ir capacitando poco a poco en estas nuevas tanto metodologías como normativas para estar vigente a la vanguardia de esto. Así que hay carrera por todos lados con este desarrollo que se tiene. Yo pensaría que aquí lo que tenemos que hacer es eso, la especialización. Cada una de las firmas deberíamos tener personal especializado y que no ser conocer de todo un poco, pero ser especializado en ciertas áreas. De esa manera nos vamos a elevar la práctica y nos vamos a compartir trabajo entre nosotros mismos. José, tú tienes también probablemente una pregunta que puedes responder tú mejor que yo. ¿Cuántas firmas tiene el programa Alcapa en su programa? ¿Cuántas firmas tiene? La pregunta de Nori Jim. En realidad hoy en día no tengo yo realmente le estoy compartiendo mi experiencia desde mi punto de vista. Yo con el programa solo soy parte como firma revisada, digámoslo así. Yo no dentro de nuestra organización, ninguno de la firma ha participado como revisor y tampoco he participado en ninguna parte del comité del programa en sí.
solamente por referencias de colegas. Y así que hoy en día no te podría decir exactamente cuántas firmas. Sé que en su momento, cuando nosotros comenzamos, éramos aproximadamente 9 a 10 firmas solamente, pero ahorita mismo son más, son más de 10. Interesante, el número más de 10 es un número interesante. Hay mucho interés en ser revisor y capacitado para ser revisor. ¿Qué tú le recomiendas a alguien que quiera capacitarse como revisor? ¿Dónde pudiera formarse? En algo genérico, no necesita necesariamente un programa especial. ¿Dónde tú piensas que pudiera capacitarse? Que por lo menos lo que le queda más a mano a nosotros es el IFAC, que es el Instituto de Contadores, la Federación de Contadores Internacionales de aquí de la región, que es donde abren más programas de este tipo que participen en estas congresos internacionales que se manejan regularmente y que se mantienen vigentes, y que en la misma visiten los web del IASB, que ellos mismos regularmente también abren, dan la información, perdón, y regularmente ahí uno conoce personas que de repente le pueden dar guía en cada una de estas áreas que se pueden capacitar. Sin decir que, bueno, también algunos de los gremios locales que cada uno tenga su programa en sí, y el mismo programa Alcapa también. Claro, sí. Oye, entonces hay otro tema que preguntan bastante. ¿El programa Alcapa son como las normas ISO para las firmas de contadores? Yo pensaría que el sistema, si bien es como una normativa ISO, bueno, ISO al final del día es solamente lograr una certificación como tal. Acá lo que nosotros pensaría que no es una certificación como tal, sino es un programa, como su nombre lo dice, de mejoramiento continuo, en el cual no nos va a dar una calificación de certificación como un ISO. Porque el programa no da certificado 2022, por ejemplo. No da nada de eso, sino que al tú estar involucrado en el programa, te da tu retroalimentación a la firma de en qué estás fallando y qué te hace falta por completarlo o lograr algún punto. Y te da, básicamente, yo lo vería más bien es como nuestra auditoría, el servicio que nosotros le damos a los clientes, nuestra auditoría, es lo mismo para nosotros mismos internamente, tener nuestra carta de gerencia para definir qué debemos priorizar para mejorar, qué podemos manejar y manejar nuestros riesgos. Básicamente, lo vería desde ese punto, como especie de un gobierno corporativo que tenemos dentro de la firma. Hay también otra pregunta que es, ¿revisa la auditoría que hicimos a uno de nuestros clientes o nuestra propia firma? ¿Cómo? Disculpa. Pregunta, mira la pregunta. ¿Revisan la auditoría que hicimos a uno de nuestros clientes o a nuestra propia firma? O sea, ¿qué revisan? ¿La auditoría que tú hiciste o la misma firma tuya? Se revisa los programas, los encargos que hiciste, los papeles de trabajo de los encargos de auditoría que realizaste, los más significativos que al revisor en los últimos 12 meses que se opinó, se le muestra al revisor. Ellos revisan los papeles de trabajo de ese compromiso en base a estos 6 elementos de enfoque que te estoy diciendo, y se revisa si se está realizando adecuadamente, si se lleva a cabo ese proceso adecuadamente de los principales encargos que que el revisor considera que deben ser. Ahí se maneja total escepticismo profesional de que la independencia se maneja y hay total confidencialidad de la información que se maneja, y básicamente es enfocado en eso, pero no sin dejar de revisar todo el proceso de la firma. Se ve en la administración de la firma, cómo manejan los socios la independencia en cada uno de los compromisos. O sea, todos los aspectos son evaluados.
algunos se ponderan mayor, otros se ponderan menor. El mismo programa, la misma normativa te dice cómo se debe hacer. Mira, le pregunta acá Javier Correa. Si la Junta Técnica es la rectora del sistema de control de calidad, ¿qué pasaría con Alcapa y los que pertenecemos a esta alianza? Claro, esta pregunta es porque la ley ahora dice que la Junta Técnica va a dictar la revisión de la práctica, o la puede dictar, no es que la va a dictar, la puede dictar. ¿Qué pasaría con esto, José? ¿Qué piensas tú? ¿Qué pensaría? Yo pensaría que debería ser tomado en consideración, si bien ahora ellos tienen el mandato por ley, deberían tener en consideración la experiencia que se ha tenido con este programa de manera por iniciativa propia de la práctica profesional de una parte del gremio de contadores que han hecho ese esfuerzo y que hemos hecho ese esfuerzo, y que sería la base de nada, sería ganar. Sería, revisar qué se ha hecho y tener como un ejemplo. Pero bueno, eso no depende de mí, esa es mi opinión personal. Si bien es cierto, el programa ha tenido muchas limitantes, es lo único que tenemos de manera en el país. Así que yo pensaría que sí debe tomarse en consideración. Ya le tocará a la Junta Técnica ver cómo lo manejan. Margot pregunta, a nivel gubernamental, la OLACEF, que aglutina las Contralorías de Latinoamérica y el Caribe, los revisores son equipos de las otras Contralorías. ¿Se pudiese apoyar a contadores que no tienen para invertir en estos programas de calidad de la profesión? Pregunta Margot. Yo estoy abierto a que se puedan evaluar todas las situaciones, pero a veces es muy difícil que una persona sin práctica profesional y solamente con manejo docente sean siempre los que hagan las revisiones. O sea, yo pienso que debe ser más multidisciplinario y tiene que tener experiencia de prácticas independientes, de prácticas profesionales de todos los tamaños, no solamente de un manejo del sector público, porque si de Contraloría estamos hablando entiendo que son parte del sector público. Sí, eso entonces, es correcto. Y si no tienen conocimiento del manejo en la práctica independiente privada, no veo compatibilidad ahí porque no tienen esa experiencia, no saben en lo que uno está acá lidiando todos los días, ¿no? Entonces eso es, y respeto también lo que manejen, ¿no? Pero no lo veo como un sesgo completo para un juicio o para hacer una revisión. Y te pregunto algo en cuanto a la confidencialidad. Tú que has pasado por ese proceso Alcapa, tienes una experiencia distinta a la que yo tengo, porque en el caso mío, a mí me revisa Morrison y ese revisor mío es al final parte de mi propia red, no vivo en Panamá, no me va a quitar ningún cliente y no tengo la aprehensión de que el que me revisa, me ha revisado gente de Honduras, de Brasil, de otros lugares, ese señor no es competencia mía, es más, es hasta de alguna forma socio mío. Te pregunto algo, cuando es un contador local, ¿qué piensas tú de una aprehensión que yo tengo, y lo confieso, de que el que me venga a revisar sea además incluso mi competencia? Se mete en mi oficina, ve mis números, sabe quiénes son mis clientes, cuánto les cobro, las deficiencias que pudo haber tenido en el proceso de atender a ese cliente, y después se voltea y me quita el cliente. ¿Cómo tú responderías a esa aprehensión? Bueno, que básicamente sí, eso es válido, eso está dentro de la práctica, pero no podemos quedarnos con esa apreciación porque si no vamos a poder enrumbar esto a lo que se desea. Lo que hablábamos anteriormente, que el profesional que se hace revisor, que llega a ser de eso, ya va a estar enfocado en esa especialidad, en ese manejo. Entonces, al tener esa especialidad, vamos a tener un cuerpo de revisores regulares que vamos a usar aleatoriamente. Eso le varía a la práctica y teníamos un profesional enfocado a esa práctica.
más que sea mi competidor, yo pensaría que es mi aliado para mejorar. Yo quiero ser optimista en ese sentido. Mira lo que dice acá otro colega, una pregunta que tiene, una pregunta recurrente, y es, ¿qué parámetros lleva esa revisión? O sea, ¿qué tengo que tener para que me revisen? Lo principal es que tener un encargo de opinión, porque ¿cómo tú llegaste a hacer una práctica profesional y tener un encargo de opinión si no tuviste cómo llegaste a hacerlo? Entonces, lo principal es haber tenido conocimiento de hacer ese trabajo. Pero cuando entra el revisor, ¿qué me pide? ¿Qué le tengo que tener listo para que me revise? Bueno, principalmente tienes que tener un listado, pues, de los encargos que has realizado, un listado de tu operación, contarle cómo tú llevas a cabo la práctica, con qué personal, cuál es tu personal, todos los aspectos que vimos, el aspecto de cómo yo cuando acepto un compromiso, acepto un cliente, cómo lo hago, cómo lo documento, todos esos procesos que son, a veces pensamos que solamente puede ser hasta en una página, solamente una nota, pero son procesos. Esos procesos tenemos que tenerlos documentados. Entonces nos van a evaluar, sí, yo acepto el cliente y sí, hago la debida diligencia, pero ¿y cómo la hiciste? ¿Dónde está? ¿Dónde quedó eso? ¿Cómo fue la comunidad? Entonces se evalúan esos aspectos y te dan una opinión, oye, hace falta hacer esto, tienes esto pendiente, esto. O sea, básicamente es cada uno del proceso de cómo tú, desde que te contrataron o brindaste tu servicio y aceptaste el cliente y cómo tú le entregaste el informe final con tu opinión. Cómo tú llegaste a hacer todo ese proceso. Eso es básicamente lo que nos van a revisar. Entonces, tener el listado de los encargos de aseguramiento principalmente, y después cómo tú administras tu personal, tu equipo de trabajo, tus instalaciones, todo. Como si tú le pagas bien a tu personal, si le pagas a tiempo. O sea, como uno pretende hacer práctica profesional si ni siquiera le puedes pagar a veces al personal. Si a veces no tienes personal, que no tienes ni siquiera contratos con el personal. O sea, todos esos son los aspectos que se evalúan en una práctica para una buena práctica. Entonces, el sistema de control de calidad te busca eso, ¿no? Entonces, una pregunta aquí de Octavio, que creo que es estudiante todavía. Octavio Mo dice, aprovechando que ambos tienen firma de contabilidad, ¿qué consejo me daría si quiero trabajar como contador independiente? ¿Cómo consigo clientes? ¿Qué tú responderías ahí a Octavio Mo? Conseguir cliente primero, bueno, una vez que ya tienes tu debido conocimiento de idoneidad para ofrecer el servicio, es básicamente conseguir una cartera de cliente es lo más difícil. El primer cliente es lo más difícil. Ya después que uno tenga sus primeros clientes, la referencia de su propio trabajo te va a dar el campo para ir mejorando y ampliando tu cartera. Pero ese primer cliente, la verdad que es lo más difícil conseguirlo, y que definitivamente hacer un buen trabajo, por eso estamos en lo de la calidad, y que la referencia de ese trabajo te abra las puertas para más. Yo coincido con José, porque en muchas ocasiones lo que nosotros pensamos es que, y yo lo llevo a pensar, porque esto tiene sus costos y tiene otras cosas. ¿Para qué voy a gastar en que venga un tipo por allá de Brasil a revisarme, poner un personal a atenderlo, que vea mis archivos? Eso me cuesta a mí una plata que me puede servir para algo, y quizás es un ahorro, pero mira lo que dice José, tú le quedas bien a un cliente, se te trae dos, le quedas mal, no te traen, lo pierdes y no te va a traer ninguno. Entonces quizás una de las formas está en el control de calidad, en poder tener una calidad, poder tener el siguiente tema, que es el de Margot, de la ética, y poder de esa forma mercadearse. El mejor mercadeo queda bien, y una vez que le quedas bien a un cliente, ese cliente te va a traer otro. Y yo he perdido clientes porque la calidad no la tuve, porque
ahorré en personal, entonces la calidad no fue la adecuada. Y esas son las cosas que debemos probablemente ver como un punto para poder conseguir clientes. Quedar bien con el que ya tienes, quedar bien con el que ya consigues. Un cliente satisfecho te trae dos. Mira esta pregunta. El programa de Alcapa tiene varios años funcionando. ¿Por qué tiene un número pequeño de firmas? Excelente pregunta. ¿Cómo responderías eso? Yo pienso que por lo que me preguntaste hace un momento principalmente, ese velo que tenemos aquí de que bueno, el que me va a revisar es mi vecino o mi colega que me encuentro acá, entonces me siento cohibido a darle mi información porque o me quita el cliente y esa forma de pensar es lo que hace que el sistema no se desarrolle, pienso yo. Te pregunto, yo creo que si no tenemos más preguntas, podemos entonces... tenemos una más. Mi pensamiento es que no hay firmas porque no ha tenido más divulgación a nivel nacional, es mi opinión. Puede ser. En el caso de Alcapa, daría asesoría a las firmas para establecer un pequeño manual de control de calidad que establezca esos procesos de calidad. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas ahí, José? Sí, ellos básicamente es que por la limitación, acuérdense que lo que le digo, el tema del programa, al final somos nosotros mismos las firmas que estamos esforzando, dando nuestro tiempo, esfuerzo. Nadie es remunerado, a donde tengo entendido, nada más los revisores por el tiempo que están dedicando a la revisión. Entonces, es un programa que tiene demasiadas limitaciones. Entonces, esforzarse para divulgarlo es más bien de nosotros mismos, del gremio, de cada uno de nosotros los contadores, lo que tenemos que creérnoslo y aportar de nuestro mismo esfuerzo. Entonces, esas limitaciones se ven en la práctica, el lento crecimiento que se ha tenido, ¿no? Y el colega Javier, ¿qué piensa de lo que opinó? De que quizás lo que falta es divulgación. ¿Qué piensas de eso, José? Que el número pequeño puede ser que no haya divulgación del proceso Alcapa. Sí, puede ser. Puede ser varios factores, ¿no? Pero principalmente es la limitante de los recursos que se tienen y que los que están llevando a cabo el programa también hacen su propia práctica, ¿no? Entonces, tenemos limitantes por todos lados. Me preguntan acá, ¿existe el contrato de confidencialidad? ¿Es la solución? Si me revisan y tengo temor de entregar la información. ¿Contrato de confidencialidad existe en Alcapa, sí o no? Sí existe. Ok, aquí me está preguntando alguien al privado. Empezamos hablando de las clases de UNESPA. ¿Por qué ya no doy más clases? Mire, yo he visto, Pelé se retiró, Larry Bird se retiró, Zinedine Zidane se retiró, todos los grandes se han retirado. ¿Por qué no se puede retirar Carlos Urbina? Yo me retiré como lo hizo Durán, como lo hizo Hulk Hogan. Así que por eso no hay clase, pero doy seminarios. Estoy aquí dando este seminario. Tenemos entonces, yo creo que ya no tenemos más preguntas. Vamos entonces a aclarar, que me han mandado al privado varias preguntas. Aclarar. Los sondeos son ¿para qué? Para el final de esta presentación vamos a tabularlos todos, que es un sistema que lo tabula, y tengamos un promedio y circulamos una tabla. ¿Para qué sirve eso? Empezamos a pensar, Omar Camero me hizo ver unos temas que teníamos mal en el sondeo cuando se lo mandé a él, lo revisamos, lo pulimos. ¿De qué cosas? De qué servicios dar y cuánto cobrar. Eso es lo importante, qué servicios dar, cuánto cobrar. Por eso esta tabla no va a ser oficial, obviamente, lo estamos haciendo como un mero ejercicio. Cuando terminamos el ejercicio, la circulamos y aprendemos todos sobre qué cosas hemos puesto ahí y qué cosas pueden mejorarse de eso que tenemos ahí. Le damos las gracias a José. José es un amigo mío de muchos años. Aprecio mucho el esfuerzo que ha hecho
de llevar esa firma fundada en los años 40 a el siglo XXI, y tú tienes con esa firma desde finales de los 90. Sí. Es decir, tú llevaste la firma al siglo XXI. Y es una firma que hoy tiene ¿cuántos empleados? Hoy tenemos 21. 21, es decir, una firma que no cualquiera tiene 21 empleados en este país. No cualquiera está revisado por Alcapa, lo que da miedo, lo que cuesta en horas hombres, en tiempo y en plata. Así que te felicitamos por ese gran esfuerzo que tú has hecho, José. Y te preguntamos, tú estás en el Centro Comercial Camino de Cruces, piso 5, oficina 507. Así es. Además de eso, tú estás en Twitter, José. Sí, estoy en Twitter, pero no, la verdad que no. Está con nombre falso. ¿Qué pasó ahí? Últimamente no entro mucho en esa red. No, bueno, te invitamos a que entres en las redes para que la gente te pueda seguir. O sea, la gente pueda estar al día ahí con lo que esté pasando con contadores, tributarios y financieros. Antiguamente era Torres y Torres, una firma que viene desde el año 1948. José entonces la tiene y la ha podido expandir, la ha podido traer al siglo XXI. Tiene una gran cantidad de servicios. José es un gran amigo y estamos muy contentos con esta presentación.